Es muy importante, creo que significa varios pasos adelante en el desarrollo de las políticas y de la institucionalidad y la gestión del cambio climático en el Perú. En primer lugar, debemos tener en cuenta de que una ley de esta naturaleza lo que hace es consolidar determinados lineamientos de política, principios de gestión, ordena las estructuras de gestión y define mecanismos de coordinación, de participación, de seguimiento, mecanismos de financiamiento, mecanismos de educación y de difusión. Y consecuencia, estos componentes constituyen en buena medida las áreas indispensables que una regulación y gestión de cambio climático se requiere en un país como el nuestro. Otro elemento importante que tiene la ley es la cuestión institucional, ¿no? En donde se ordena con mayor claridad las competencias, funciones, responsabilidades institucionales. El Ministerio de Ambiente es el responsable de elaborar el informe sobre el cumplimiento y avances o dificultades de las metas relacionadas con el cambio climático en el Perú y que deben ser presentadas ante el Congreso de la República todos los años. Esto es fundamental en términos de rendición pública de gestión y que va a ayudar efectivamente a saber cómo estamos avanzando, qué dificultades hay y cómo superar todos esos temas y mejorar el desempeño. Junto con ello, el Ministerio de Ambiente también es responsable de desarrollar el tema de las unidades de emisiones. Esto va a permitir efectivamente tener una información mucho más precisa de cómo estamos cumpliendo con las contribuciones nacionales determinadas. Bueno, en la medida efectivamente en que el Perú ponga en marcha, es decir, aplique las disposiciones contenidas en la ley, los compromisos establecidos en sus propias políticas, así como también los compromisos que internacionales asumidos, efectivamente el Perú va a poder ser mucho más confiable, ¿no? Para efectos de establecer acciones y alianzas de cooperación con países que están además obligados a transferir tecnología, transferir recursos, y en general con países también del sur, ¿no es cierto?, como nosotros, en donde efectivamente podemos intercambiar experiencias y avances en esta materia. Hay que recordar de que los costos económicos estimados por la CEPAL, vinculados con el cambio climático para América Latina y el Caribe, están entre un rango entre 1.5 y 5% del Producto Bruto Interno. Es muy importante este costo, es decir, y esto está estimado hacia el 2050, ¿no? En consecuencia, si es que no se adoptan las medidas necesarias hoy de prevención, de reducción, de adaptación, un costo económico de alrededor del 5% del PBI significa pérdidas de trabajo, mayores condiciones de pobreza, ¿no?, aparte de la degradación ambiental. En consecuencia, el Perú requiere para su desarrollo, para la reducción de la pobreza y para su sostenibilidad ambiental, adoptar una política sólida, robusta, que integre la cuestión climática en las políticas de desarrollo. Los derechos humanos y el cambio climático es una relación directa. Está en riesgo aspectos básicos de la dignidad, de la vida, de la salud, ¿no?, de las condiciones de aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no es cierto? Son derechos humanos fundamentales que están en riesgo y que están siendo afectados por el cambio climático global. Entonces, en ese sentido, el enfoque de gestión integral de cambio climático que está contenido en la ley se enriquece a partir de ese enfoque también de derechos humanos, ¿no? Y dentro de esto aparece efectivamente población especialmente más vulnerable, como por ejemplo los pueblos indígenas, que efectivamente al tener una relación directa, especial con la biodiversidad, con los ecosistemas que tienen mayores dificultades de ser resilientes, de soportar los efectos negativos del cambio climático, en consecuencia ahí aparece una cuestión en donde
el bienestar de los pueblos indígenas corre riesgo por la afectación que causa el cambio climático en la biodiversidad, en los servicios de los ecosistemas. Y en consecuencia, resulta importante de que principios y enfoques de política contenidos en la Ley de Cambio Climático prioricen esta cuestión. Bueno, en la medida en que efectivamente recoge los temas sustantivos del Acuerdo de París y define políticas nacionales, instrumentos de política, mecanismos de coordinación, condiciones institucionales de responsabilidades, creo que efectivamente es un paso importante para efectos de asegurar que nos estamos organizando de mejor manera para atender los desafíos climáticos. Hay, si no me equivoco, 4 países en la región que tenemos ley de cambio climático. Perú es el primero post-Acuerdo de París. México fue el primero, la aprobó junto con la COP 19, no recuerdo el número, la que hubo en Cancún, y bueno, constituye una herramienta, pero que en buena medida lo que se necesita es que la sociedad sea consciente y los tomadores de decisión en el gobierno, en las empresas, todos los ciudadanos seamos conscientes de que esto es una condición de operación impostergable, urgente y que requiere inversión además, no solamente eventos, discursos, ¿no?, normas, estrategias, sino implementación, inversión, desarrollo de capacidades. Y efectivamente en ese camino espero que esa ley fomente, sea un factor efectivamente de desarrollo institucional y de capacidades para el Perú y para América Latina.